Buenos días, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este canal. Qué bueno que otro domingo más podamos seguir compartiendo la palabra de Dios a través de estos medios y podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. En este día sentía del Espíritu Santo y sentía de parte de Dios hablar acerca de la unción. La hemos hablado muchas veces y yo ya he predicado de ello a veces, pero leyendo la palabra Dios me llevaba a volver a repetir, a volver a enseñar un poquito, a volver a hablar un poquito de lo que es la unción. Quiero que leamos dos capítulos de la Biblia. Vamos a leer primero Marcos, capítulo 14, en el Nuevo Testamento, y también en el Nuevo Testamento Hechos 10. Vamos a ir a Marcos, capítulo 14, donde aquí dice la palabra de Dios una historia que es conocida, que es el ungimiento de Jesús en Betania. Dice Marcos 14, versículo 3, todos allí buscando en su Biblia, ahí en su casa con la palabra, abriéndose la luz en el hogar, abriéndose la palabra de Dios. Dice el versículo 3, cuenta esta historia de Jesús, pero estando él en Betania, Jesucristo, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrantando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esto está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para mi sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. El siguiente versículo dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ahora vamos, acompáñame a Hechos un poquito más hacia adelante, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38 nos sigue hablando algo acerca de la unción. Dice así la palabra del Señor: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios por su palabra. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo donde te rogamos, querido Espíritu Santo, que tú dirijas cada palabra que salga de nuestra boca y que bendigas este tiempo en cada corazón, en cada vida, en cada habitación, en cada casa que me está escuchando. Sed bendecidos con esta palabra. Yo he sido muy bendecido y es una palabra que ya he predicado, como te he dicho otras veces, pero que Dios me la ha vuelto a recordar y ampliar y dar detalles nuevos, y que tenía que compartirlo con todos los que me estáis escuchando. Bueno, la unción en el Antiguo Testamento era derramada sobre reyes y sacerdotes, y también sobre el tabernáculo, sobre el templo, sobre los utensilios, y estaba identificando esa unción, ese perfume derramado, ese aceite preparado. Nos identifica, lo identifica con el poder de Dios, la autoridad de Dios, el derramamiento de su presencia de Dios, es decir, la atmósfera, la gloria de Dios en ese lugar. Entonces, cuando era derramado sobre un rey, pues ese rey recibía el poder, la autoridad delegada por Dios, y que podía ejercer ese reinado delante de los hombres, delante de Dios, con el consentimiento y el poder y la autoridad del Señor. También los sacerdotes podían ministrar de esa forma la presencia del Señor a todo el pueblo de Dios. Todo el tabernáculo y todos los utensilios, como te digo, pues eran ungidos. Entonces, siempre es símbolo de la presencia de Dios. Hemos leído en Hechos capítulo 10, versículo 38, acabamos de leerlo, de que Dios ungió
con el Espíritu Santo a Jesucristo. Vemos la Trinidad actuando. Dios unge con el Espíritu Santo a Jesucristo. ¿Para qué? Para que hiciese bienes, para que sanase enfermedades, libertase a gente endemoniada, hiciese todo lo que tuvo que hacer. Lo hizo porque estaba ungido con el Espíritu Santo. Así que en el Antiguo Testamento nos simboliza el poder, la autoridad, la unción de Dios, la presencia de Dios manifiesta, y en el Nuevo Testamento pues también nos está identificando de una manera también que cuando tenemos la unción, cuando tenemos esa presencia de Dios, estamos hablando de que tenemos poder para hacer todas las cosas que Jesús hizo, incluso aún mayores: sanar enfermos, limpiar leprosos, libertar a gente endemoniada, predicar con denuedo. Entonces, la unción es muy necesaria, necesitamos de la unción de Dios, necesitamos para poder servir al Señor adecuadamente y poderosamente, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en demostración del poder del Espíritu Santo. Así que nuestras palabras tienen que ser confirmadas por hechos. Así que un creyente verdadero, un creyente que tiene a Dios, que tiene el Espíritu Santo, lo normal, lo evidente de él es que tenga también la unción y el poder de Dios. Y con esa unción es con lo que puedes lograrlo todo. Con esa unción tú puedes hacer las mismas cosas que Jesús hacía, y te lo vuelvo a repetir, e incluso mayores que él. ¿Quieres poder? ¿Quieres tener ese poder, esa autoridad delegada por Dios, donde los demonios se tienen que sujetar, el problema tiene que claudicar, los gigantes tienen que caer, donde todo tu casa es como ese templo lleno de la presencia de Dios, donde todo es impactado, donde todos los que estaban dentro del templo eran impactados, donde la presencia de Dios transformaba, como transformó el rostro de Moisés y su rostro resplandecía porque había estado en el poder, en la presencia de Dios? De la misma manera tenemos y necesitamos anhelar más y más de esa unción poderosa que nos habla la palabra de Dios, de esa presencia, la Shekinah que dice en el hebreo, dice Shekinah, el poder manifestado de Dios, el cual nos va a dar ese dunamis poderoso, donde vamos a tener poder y autoridad sobre todas las cosas, y no simplemente ser un cristiano religioso, ser un cristiano que simplemente pues va los domingos, sino un cristiano que tiene poder y autoridad, que tiene victoria en sus luchas, que tiene solución para los problemas, que aunque vengan guerras sobre él, aunque vengan mares, aunque vengan montes, aunque vengan todas las cosas que vengan, vas a ver cómo no ahogarse en ese mar, cómo escalar esa montaña, cómo en medio de las derrotas, porque vienen derrotas muchas veces, vienen problemas, vienen circunstancias, cómo tener ese poder. Hoy te estoy predicando esto para que recibas la unción del Espíritu Santo más y más sobre ti. Como recibió Jesucristo, que esa unción esté siendo derramada también sobre ti. Lo primero que vemos en esta historia de esta mujer que derrama ese perfume y unge al Maestro, unge a Jesucristo, lo primero que vemos es que esta unción, ¿dónde fue derramada? Hemos leído en el versículo 3 del capítulo 14 de Marcos, dice que Jesús se encontraba en la casa del leproso y que allí esa unción fue derramada. Lo primero que Dios me hablaba para tu vida, para mi vida, por supuestísimo, es que la unción, el poder de Dios, la presencia de Dios no va a ser derramada en cualquier casa. Lo que el Espíritu Santo me estaba hablando y quiero compartirte es que la unción de Dios fue derramada en la casa de aquel que fue leproso y que fue limpiado por Jesucristo. La unción de Dios, el poder de Dios, la verdadera unción, atención a esto, la verdadera unción, porque hay unciones falsas, hay manifestaciones falsas, como aquellos sacerdotes de Faraón que eran imitadores de la unción que Dios había depositado sobre Moisés. También hay gente que imita la unción de Dios, pero no quiere decir que tengan a Dios en sus vidas. De la misma manera, esos sacerdotes intentaron imitar esa unción que tenía Moisés cuando aquella vara se convirtió en una serpiente, y estos sacerdotes hicieron lo mismo. Pero para todos esos falsos de la unción, para aquellos que están siendo imitadores, que no son como esta mujer que dice que era un frasco de alabastro puro. ¿Por qué dice que es puro? Porque en aquella época se vendía ya perfume de imitación.
no era de puro nardo puro, no era esencia real, sino una imitación barata. Así hoy en día también hay mucha gente que haciendo imitaciones baratas. Y lo único que les va a pasar es que la vara de Moisés se los va a comer. Hay gente imitando, hay curanderos imitando las sanidades, hay por ahí falsos pastores, falsos ungidos que están haciendo mediante imitación de la unción, están engañando a muchos, pero lo que les espera es la vara del Señor, lo que les espera es el palo de Dios por estar imitando y por no estar creando la unción verdadera que vamos a estar estudiando en este día. Jesús lo anunció. Jesús dijo que habrían falsos cristos y que si alguno dijese ahí está el Cristo, no lo sigáis. La palabra para Cristo es ungido, eso es lo que significa Cristo. Así que el Señor estaba hablando, además de los anticristos, además de ellos, también estaba hablando para aquellos que son falsos cristos, esos falsos ungidos, falsos cristos. Y dice la palabra, dice Jesús en Mateo 24, no los sigáis. Hoy hay mucha gente siguiendo a falsos cristos, a falsos ungidos, a gente vendedora ambulante que van con engaño y como esos sacerdotes van imitando y van haciendo grandes imitaciones que deslumbran a muchos ignorantes creyentes que en vez de seguir a Dios, al Rey de Reyes, al que da los dones, siguen a los dones. No sigas nunca al hombre. Sigue siempre a Jesucristo. Que el hombre no te mueva de tu lugar. Sigue a Jesucristo, sigue la unción verdadera. Entonces, ya habiendo explicado esto tan importante, quiero decirte que la unción fue derramada en casa de Simón el leproso, en casa de uno que fue limpiado por Jesús. Esto también tiene su referencia bíblica, su comparación, su paralelismo en el Antiguo Testamento cuando el sacerdote le era enviado un leproso. Y ese leproso, para que pudiese ser purificado, pudiese ser sano de esa lepra, que olía tan mal ese cuerpo, que se descomponía la piel y producía un olor terrible, de tal manera que los leprosos siempre eran expulsados del lugar de donde estaban ellos congregados en las ciudades. Entonces siempre los leprosos estaban habitando exteriormente de donde se encontraba el pueblo. Entonces este Simón el leproso ya pudo entrar en su casa, ya podía recibir visitas, había sido sanado por Jesús. Qué bueno, qué alegría más grande, ¿verdad? Qué gozo. Y entonces estos leprosos acudían al sacerdote, y esto lo puedes leer en Levítico 14, por favor. Eso ya estudialo aparte, no lo mires ahora, sino aparte, Levítico 14. Ahí vas a ver cómo se ungía a un leproso. Este leproso acudía al sacerdote y con la esencia de sangres que él mezclaba, ese sacerdote derramaba la sangre sobre diferentes partes de su cuerpo. Ojos, boca, nariz, pies, derramaba sobre su cuerpo 7 veces, sobre 7 partes de su cuerpo derramaba allí 7 veces esa sangre. Y justamente después de hacer esta purificación de sangre sobre el leproso, dice ahí en Levítico 14 que después de eso era aplicada sobre los mismos sitios el aceite santo, el aceite de la unción era aplicado. Lo que te estoy queriendo decir es que solamente donde tocó la sangre tocará el Espíritu Santo. Solamente donde Jesucristo ha pasado y ha limpiado una vida, hay una vida santa, la verdadera unción también tocará esa casa. La casa que ha sido tocada por Jesús también será tocada por la unción del Espíritu Santo. El que ha sido limpiado por Jesucristo, el que ha sido purificado por la sangre de Cristo, el que ha sido lavado, redimido por la sangre de Cristo, también el Espíritu Santo lo va a llenar de su poder, de su gloria, de su presencia, de la unción que cambia todas las cosas. Lo que te estoy queriendo decir es que esa casa, cuando fue derramado aquel perfume, esa casa ya olía bien. Esa casa ya olía bien, ya había un buen perfume, el leproso ya no olía mal, ya había un buen perfume y así la presencia del Espíritu Santo pudo ser derramada. Dice la palabra de Dios, primera de Juan 2:20, que nosotros tenemos la unción, pero fíjate bien el título que le da aquí. Aquí Juan le da un título. Nosotros tenemos la unción. No dice la unción del Espíritu Santo, no dice la unción de Dios, no dice la unción de Jesucristo, que por supuesto son. No dice la unción del admirable, la unción del poderoso, no dice nada de eso, sino que dice, vosotros tenéis la unción del santo. Está identificando unción con santidad. La santidad, volvemos a repetirlo una y otra vez. La palabra santo significa apartado.
apartarse del mundo, apartarse del pecado, apartarse de todo lo que es carnalidad que nos explica la palabra de Dios, apartarse de las cosas de este mundo. Sobre esos que se apartan, la unción de Dios viene poderosamente sobre ellos. Ellos van a recibir poder, ellos van a recibir poder. Toda la gente que me está escuchando ahora, que ha recibido a Cristo y que está viviendo una vida en tus luchas, en tus caídas y en tus derrotas y en tus levantares y en todas tus pesadillas, pero que sigues luchando y que has conocido a Cristo, tengo que decirte que tienes la verdadera unción, la unción del Santo, y con esa unción lo puedes hacer todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Lo segundo que quiero comentarte en esta palabra es que ocurrieron dos cosas, nada más este frasco de alabastro, este frasco de unción santa, este frasco donde ese perfume llenó toda la casa y fue bendecida toda esa casa. Lo que ocurrió inmediatamente es sorprendente porque nada más ocurrió en este preciso instante. Jesús estaba predicando, Jesús estaría enseñando, estaban allí a la mesa, y cuando esta mujer derramó, rompió este frasco y el perfume llenó la casa, lo que hemos leído, que lo que ocurrió es que enseguida empezaron a criticarla. Empezaron a hablar en el versículo 5, estoy en el versículo 5 ahora mismo, dice que empezaron a murmurarla. La Biblia textual, a la que recurro muchas veces en estos estudios que os estoy hablando, la Biblia textual es la Biblia de los originales, los textos originales. Dice ahí, en ese mismo versículo, no dice murmuración, dice la criticaron duramente. Lo primero que vas a recibir cuando tú eres una persona que buscas a la presencia del Espíritu Santo, cuando tú te quieres apartar, cuando tú te quieres separar para Dios, porque anhelas las cosas de arriba y no las cosas del mundo, cuando quieres recibir este poder, cuando tú quieres recibir esa unción que llena la casa de poder y de gloria y de presencia de Dios, donde Jesús está sentado a la mesa, cuando tú quieres sentarte ahí en esa mesa y disfrutar de su presencia, atento, porque lo primero que vas a recibir es crítica de los demás. Por eso estás siendo criticado. Por eso esta palabra hoy ha venido a tu vida. Dios me hablaba de que estás siendo perseguido y criticado y maldecido, pero tengo que decirte que en el nombre de Jesucristo, toda esa crítica, si todo eso es a causa de Cristo, todos aquellos que sean vituperados, insultados a causa del Señor, injustamente, o sea, con mentiras, mentirosamente, somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando nos critican, cuando nos persiguen, cuando nos acechan, cuando la gente no nos comprende, cuando la gente está criticando y no nos entiende y no comprende por qué estamos haciendo las cosas y todo lo que hacemos lo critican y no lo pueden entender. No pueden entender porque la unción del Espíritu Santo no se puede entender, porque la unción no es de este mundo, la unción viene del reino de los cielos. Por eso la gente no nos puede comprender ni entender, por eso es imposible que seamos amigos del mundo. Es normal que tengas enemigos. Es normal que la gente, hasta los de tu propia casa, estén en contra de ti muchas veces. Lo dijo Jesús, no he venido a traer paz, sino guerra con los de la misma casa. ¿Guerra por qué? Porque yo quiero santidad y otros no quieren esa santidad. Y esa santidad va a estar haciendo que muchos se levanten y critiquen y murmuren y no te incomprendan y te sientas incomprendido y te sientas solo y te sientas abandonado. Pero tengo que decirte que uno con Dios es mayoría. Uno con Dios no está solo. Uno con Dios, aunque todo el mundo esté en contra de él, uno con Dios siempre va a estar ungido, siempre va a tener autoridad y poder. Más vale estar solo con Dios y lleno de poder, que con mucha gente y vacío y religioso y sin Dios y sin poder y sin la gloria de Dios. Prefiero su soledad con Él, lo preferimos. Así que esta palabra es para todos aquellos que habéis empezado a decir que desde que conozco a Cristo me meto en problemas, me meto en discusiones, me meto en gente que está en contra, en crítica, que veo que las cosas no. Pero es que es normal, porque Jesús ya lo dijo, si a mí siendo el Maestro, siendo el Señor, me han llamado Belcebú, le han llamado que tenía demonio. La gente, los criticones de alrededor, le decían que tenía demonio, porque no pueden entender el mundo, la religión mundana, las formas mundanas. No pueden entender la unción de Dios, porque no es de este mundo. Por eso es que tú a veces la gente no te entiende. Quiero traerte consuelo aquí a ti que me estás escuchando ahora, para que entiendas que toda esa persecución que tú tienes y esa incomprensión por la que tú estás pasando simplemente evidencian de que tienes la unción del Espíritu Santo y vas a ser incomprendido. Si no lo has sido,
de cierto te digo que así será. Es normal que seas incomprendido y que este mundo te aborrezca, porque si aborreció a Jesús, lo normal es que te aborrezcan también a ti. Contra más busques a Dios, contra más te quieras santificar, vas a ser aborrecido por este mundo, vas a ser criticado y menospreciado y desechado para esta sociedad. Pero te digo que te vas a tener poder, vas a tener autoridad sobre todas las cosas, aunque nadie quiera darte ese lugar de gobierno, aunque todos los hermanos como los hermanos de José quieran quitarte capas, quieran quitarte la capa de santidad, quieran quitarte la capa de autoridad, aunque todos quieran alrededor quitarte de tu lugar, al final el lugar de los que son santos como José fue santo fue el lugar de gobierno. Es inevitable que los que tienen la unción alcancen el poder, el gobierno y la autoridad de Dios. Gloria a su nombre, porque lo segundo que ocurre en el versículo 10, ahí lo hemos estado leyendo, lo siguiente que ocurrió es impresionante, porque no fue antes, fue en este preciso momento, cuando se derrama la unción poderosa y la casa es llena de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, en esa casa que ha sido limpiada por la santidad del Señor. Ahí dice que Judas en ese momento dio un salto y se fue a traicionar a Jesucristo. La unción hace saltar a toda víbora. La unción de Dios va a hacer saltar a los religiosos, a aquellos que no tienen a Cristo, que solamente tienen el cartel de cristiano, pero que no tienen presencia de Dios, aquellos imitadores de unción, aquellos que son traidores. A todos esos traidores la unción los hace saltar. Esa unción no va a permitir que gente víbora, serpiente, esté contigo a la mesa. Esa unción de Dios va a hacer despedir a todos esos que son falsos cristianos, a todos esos falsos que están a tu lado diciendo que son discípulos, que son amigos, que están comiendo a tu lado, pero realmente no te quieren bien, están criticándote, están murmurándote y son unos traidores. Lo segundo que hace la unción, es que vas a ver despertar a traidores alrededor de ti. Vas a ver que la unción verdadera va a provocar enemigos del mundo, la gente que va a ser enemiga, va a ser traidora. Esos traidores, esos Judas que tú tienes en tu vida, todas esas traiciones que estás viviendo, son a causa de la unción que Dios ha derramado sobre ti. Los hermanos de José se levantaron cuando José soñó. Siempre que uno tiene un sueño de Dios, siempre que uno tiene un propósito de Dios, siempre va a tener Sanbalats, como tuvo Nehemías, para la construcción de Jerusalén, siempre va a tener enemigos, pero esos enemigos, esos traidores, esos Judas, nos están diciendo, todos esos traidores, nos están diciendo, como a Jesús le estaban diciendo, estás en el camino correcto, estás en la dirección correcta, sigues siendo lleno de la presencia de Dios, a pesar de los Judas, a pesar de esos contrarios. Los contrarios nos evidencian de que el camino es el camino verdadero de Dios. Son esos enemigos y esos Judas los que nos están diciendo que somos bienaventurados. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, por cuanto hay traidores, por cuanto hay gente que nos persigue, por cuanto hemos sido perseguidos, menospreciados, criticados, dice la palabra en las bienaventuranzas, bienaventurados, felices vosotros, aleluya, el reino de Dios es vuestro, el reino de Dios es de los que son perseguidos, murmurados, criticados y traicionados. Gloria a Dios, nos alegramos en estas pruebas, nos alegramos, como dice el apóstol, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diferentes pruebas. Qué sumo gozo, qué impresionante, gozo total, qué alegría tan grande, porque esta tribulación momentánea, esta tribulación momentánea produce cada vez en nosotros un mayor peso de gloria, más unción viene sobre los perseguidos, más unción viene sobre los que incomprendidos, más unción sobre aquellos que quieren buscar más y más de Dios, viene más unción sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, hijos, familia y todo lo que tú estés tocando va a ser bendecido. Y no temas, mira, dice aquí la palabra en el versículo 18, en el versículo 22 y en el versículo 23. Dice que Jesús se sentó a la mesa y sentado a la mesa se sentó con Judas. Allí estaba el traidor, allí estaba el criticón. Y el versículo 22
Está diciendo que Jesús estaba bendiciendo esos alimentos. Y el versículo 26 dice que cantaron un himno, que los judas y los traidores, que los criticones que están alrededor tuyo, que todos los enemigos, que todos los problemas que tú puedas tener no te impidan saber sentarte a la mesa con el malvado y seguir teniendo tu propia identidad, la identidad de cristiano. Que tú te sientes en la mesa de alguien que te está escarneciendo, de alguien que es contrario, en un lugar donde no es un lugar que tú estés muy a gusto sentado, que no te impida seguir guardando tu identidad. Jesucristo siguió siendo Jesús, el Salvador, el Rey, no perdió su identidad, aunque se sentó con esos que eran unos traidores, con ese traidor y ese mentiroso y ese criticón, y además ladrón también, que ahora luego lo vamos a ver. Pero no perdió su identidad y no perdió de bendecir, siguió bendiciendo, bendice en el lugar de la traición. En ese momento mismo Jesús siguió bendiciendo, siguió hablando mal, no maldijo, no se quejó de la situación, no acusó en ningún momento a Judas, no lo despidió, no le hizo, porque ¿sabes qué? A los Judas, los que son Judas, al final la presencia de Dios, como le pasó a Judas, van a tener que salir. No le hizo falta a Jesús echar a Judas, él mismo se fue. Él mismo se fue. Los judas acaban con ellos mismos. Ellos mismos van a acabar con ellos mismos. Y dice la palabra que al final de esta cena acabó Jesús cantando un himno. Que este mundo y sus traidores no impidan tu alabanza. Sigue alabando a pesar de todas las cosas, a pesar de las nubes negras. Sigue alabando, porque tu alabanza va a abrir toda nube. Aleluya. Gloria a su nombre. Dice que esta mujer en el versículo 3. Derramó la unción, la verdadera unción, la que le costó precio, la que le costó un alto precio, porque la unción no cuesta poquito. Esos son los falsos cristos, esos son los imitadores, que hay muchos por ahí. Como dice Mateo 7:21, que muchos dice que en el nombre de Jesús sanarán enfermos, libertarán, harán muchas cosas, pero Jesús les dirá: apartaros de mí, por cuanto nunca os conocí. Por eso es que no tenemos que seguir a los dones, no tenemos que seguir a los hombres, no tenemos que seguir las unciones, porque puede que detrás de esa unción haya un engañador, un falso Cristo, un falso ungido, que lo que está haciendo, vale, está haciendo muchos milagros y muchas cosas, pero realmente no han conocido al Señor. Porque si hubieran conocido al Señor, Mateo 7:21, habrían andado en santidad, que es lo primero que te he dicho, que la santidad, la unción de Dios se mueve en la santidad. La verdadera unción se mueve en la santidad. La verdadera unción que bendice y que no te va a dar ningún palazo como viene sobre los falsos ungidos, los vendedores ambulantes de milagros, los milagreros ambulantes. Ellos van a recibir al final la vara de Moisés, la misma vara les va a caer sobre ellos. Gloria a Dios, porque nosotros tenemos esa unción, la unción del Santo, y dice que fue derramado sobre su cabeza, sobre su cabeza. Esto que nos está hablando de que fue la unción de Dios cae sobre la cabeza, que estamos hablando de dominio, de poder, de autoridad. Nos está hablando de autoridad, de que la unción es para que la cabeza lo dirija, no para que nosotros lo dirijamos. Nosotros no dirigimos al Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo nos dirige a nosotros. Cuando veo a veces imitaciones de unciones, lo que veo es que veo más circo que verdadera unción. A veces veo más circos y payasos moviéndose en sitios antes que la verdadera unción, porque la unción de Dios es para tener poder de Dios, para servirle a Él y no para hacer el mono. Tenía que decirlo, porque esto me quema por dentro, porque veo mucha gente haciendo el mono con la apariencia de unciones. Y Dios no nos dio la unción para nosotros, para que la guardásemos para nosotros, sino para que la pusiésemos en la cabeza del Señor, no para almacenarla, sino para que la rompamos, como hizo esta señora, que no solamente lo derramó, sino que lo rompió, se quebrantó totalmente, y lo hizo para servir, para ungir, ¿el qué?
el cuerpo del Señor. La unción no es para que yo me la quede. La unción, como te he dicho y vuelvo a repetir, no es para que vayas dando volteretas por la iglesia, no es para que vayas dando saltitos y luego o que te caigas o que te levantes o que hagas cualquier cosa que podemos ver en internet. Desgraciadamente eso está a la vista de todos y es un mal testimonio y me encantaría que eso fuese borrado. La unción no es para todo eso. La unción nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 versículo 8. Jesús dijo que si recibiremos su poder, recibiremos poder y al recibir ese poder, esa unción de Dios, el poder del Espíritu Santo, dice, recibiréis poder. ¿Y para qué? Dice, para ser testigos en toda la tierra. La unción no es para que te la quedes. La unción no es, te lo vuelvo a repetir, no es para que hagamos payasadas. La unción no es para que nosotros seamos enriquecidos, para que la guardemos y que todo el poder que queremos lo almacenemos y no lo quedemos para nosotros. Es para que sea derramado en el mundo entero para la predicación, para que muchos conozcan a Cristo. Para eso es que Dios le da la unción. El propósito de la unción verdadera es llenar a este mundo de la presencia de Dios. Es para que el cuerpo de Cristo sea ungido. Es para que el cuerpo de Cristo pueda ser bendecido. Es para que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pueda estar experimentando los dones del Espíritu Santo, donde mudos hablan, donde los ciegos ven, donde los endemoniados son liberados. Para eso es que Dios te ha dado la unción, no para que engordes, no para que te la quedes para ti. Porque en primer lugar, por supuesto que la unción te va a bendecir y te va a dar poder, como estábamos diciendo, pero no es para que te la quedes. Isaías 61 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Ahí viene la unción. Y me ha ungido hay un para. Y los paras de Dios tenemos que parar. Hay un para. ¿Para qué me ha ungido Dios? Dice, para predicar, para vendar, para sanar a los enfermos, para vendar, para eso. Para publicar libertad, para que la gente que está presa, endemoniada, para la gente que está presa de una religión falsa, para la gente que está en una secta, para la gente que está en ateísmo, para que ellos puedan ser liberados de eso. Para eso es que Dios te está ungiendo, para proclamar el día del Señor y consolar, para traer consuelo, porque es la unción del Espíritu Santo, el cual es el consolador. No te quedes la unción, no te quedes callado, no te quedes para enriquecerte tú, porque de esa manera te estarás convirtiendo en un falso ungido como Judas, que era un falso, un hipócrita y un ladrón que podemos leer en Juan 12:6. Los Judas no quieren que se derrame la unción verdadera de Dios. Los Judas no quieren, los Judas quieren esa unción, conservarla y usarla ellos. La palabra de Dios es clara, lo dice, que en el último tiempo vendrán engañadores, vendrán burladores, vendrá gente con esa falsa unción. ¿Para qué? Para hacer mercadería de los santos, para hacer mercadería de vosotros, dice, para vender, para coger y ganar dinero. Esos son los Judas, y hay muchos Judas hoy en día. Y esos Judas, como dice Juan 12:6, Juan 12:6, dice que él no, está ampliando un poquito más esta palabra que hemos leído de esta mujer que derramó. Y ahí en Juan 12:6, ahí nos amplía un poquito más lo que pasaba ahí. Y era Judas el que estaba criticando y el que estaba diciendo y murmurando y estaba diciendo, se le podría dar a los pobres. Pero dice Juan 12:6 que era mentira. No era para los pobres, era para el pobre Judas. Era para el pobre Judas, que dice que sustraía de la bolsa, que robaba. Así hoy en día hay muchos falsos ungidos, con una unción mediocre y falsa, que muchos siguen y que son engañados y que lo que están haciendo es para enriquecerse a sí mismo. La verdadera unción no te hace enriquecerte a ti mismo, porque la verdadera unción, cuando tú tienes la unción de Dios verdadera, lo que vas a hacer es romperte, como se rompió este frasco de alabanza. La unción de Dios es para dar y no para estar recibiéndola y quedártela para ti. La unción que Dios ha puesto sobre ti te va a enriquecer, te va a bendecir, te va a dar autoridad y poder. Te está dando ahora mismo, en el nombre de Jesús, estás recibiendo de autoridad y de poder de Dios. Estás recibiendo una atmósfera en tu hogar ahora mismo, como ahora mismo está aquí en mi casa. Estamos recibiendo de esa presencia y de esa atmósfera de gloria donde todo es posible, puedes alcanzarlo todo con esta unción, aleluya. Pero el que retiene, dice la palabra, el que retiene más de lo debido, viene a pobreza.
no solamente económica, sino también espiritual. No seas un pobre espiritual, derrámate en este mundo, dalo todo, da lo que tengas de Dios, lo que Dios te haya dado, no temas, no temas, no te lo guardes, no escondas esos talentos, no los escondas, dalos para el Señor, porque contra más des, más te dará. Lo dijo Jesús, es una promesa del Señor, dad y se os dará. En este mundo no vive de la misma manera. Este mundo quiere pensar siempre en sí mismo primero yo. Pero en el reino de los cielos es diferente. El gobierno de Dios, el reino de Dios se mueve de una manera diferente, donde lo que ocurre es que cuando tú das, contra más das, más recibes. Contra más servicio das al Señor, más bendecido vas a ser. Contra más te esfuerzas, más fortalecido vas a ser tú. Contra más economía tú le vayas a dar al Señor, más economía te va a dar te va a estar prosperando más y más y más, porque Dios siempre prospera, porque todo lo que está bajando primero ha subido, primero se sube, primero hay un sacrificio que sube y después baja en bendición. Esto no es una predicación para que tú estés haciendo ningún pacto, porque justamente estoy hablando de lo contrario. Estoy hablando en contra de todos esos que se quieren enriquecer a causa de la iglesia, a causa de los creyentes, aquellos que son unos engañaderos como curanderos, como vendedores ambulantes de pócimas secretas, ¿verdad? Que no existen y que a la postre lo que van a hacer es perjudicarte mucho más. Esto no es para que la iglesia no debe de ser enriquecida a la manera, por ejemplo, de la religión católica. Que yo estoy viendo que muchos pastores en algunos países están ya siendo muy parecidos a un obispo entronado en su gran catedral, con esos oros, con todas las riquezas, teniendo de todo, y viendo que hay necesidad en la puerta de las iglesias, viendo que hay necesidad de que muchos sean liberados, como aquel paralítico que estaba justamente en la puerta de la Hermosa, en la puerta del templo. Estaba en la puerta del templo y los sacerdotes estarían allí ministrando y tendrían todo el oro y todas las cosas, y sin embargo tenían a una persona paralítica. Gracias que pasaron gente que tenía la unción de Dios y pudieron decirle y darle, derramarse sobre él y decir: lo que tengo te doy, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda, levántate y anda. Qué bueno que tengamos unción como tenían estos discípulos, para que podamos usar bien la unción de Dios, el poder de Dios. No es para que te lo quedes, te lo vuelvo a repetir. Si estás parado, levántate en el nombre de Jesucristo. Si te encuentras como ese paralítico, levántate en el nombre de Jesucristo. Dios quiere llenarte a manos llenas, pero lo que ocurre es que muchas veces tenemos las manos llenas de cosas, y mientras tenemos las manos llenas, tú estás pidiéndole y pidiéndole al Señor, pero Dios te está diciendo: suelta, da lo que tienes, tu esfuerzo, tus dones, tu economía, tu vida, tu esfuerzo, todas las cosas, da lo que tienes, para que cuando tengas ya las manos que ya has dado, entonces puedas recibir más de Dios. Dios tiene, maravillas eternas para ti. Es infinito lo que Dios tiene para ti. Es infinito. Si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, y somos, dice Jesús, que somos malos, siendo malos padres, damos buenas dádivas a Jesús, ¿cuánto más nos va a dar el Señor? Dios tiene mucho para ti, pero es necesario que te vacíes, es necesario que rompas ese frasco, es necesario que ahorques a los Judas. Judas, lo bueno que hizo, lo que al final hizo bueno, fue irse solo en su traición, no se llevó a nadie, como mucha gente traidora que se lleva encima a mucha gente, como hizo aquel ángel caído, Lucifer, que se llevó aquella tercera parte de ángeles. Lo bueno que hizo Judas, o lo bien que hicieron los discípulos, fue no escuchar a Judas y no irse detrás con él, con su crítica y su murmuración. Pero muchas veces, además de Judas externos, hay Judas internos. Esos Judas que están diciendo: oye, no te gastes, no te canses, no des, no hagas, no sirves para predicar, no sirves para cantar, no sirves para aquello, no hagas esto. ¿Para qué vas a hacer? ¿Para qué esos Judas internos que están diciendo: oye, no practicas eso, no quieras ser más santo, no busques más la unción de Dios? A esos Judas tenemos que ahorcarlos. Ahorca tu Judas, ahorca tu traidor, ahorca a ese que no quiere que se derrame la presencia de Dios. Ahorca al que te está diciendo: oye, no hace falta que seas tan radical. Ahórcalo, coge una buena soga, una buena cuerda y ahógalo. En el sentido espiritual, por favor, nadie coja ahora y se ahorque, ¿vale? Por supuesto que sé que no vas a hacerlo, porque si algo amamos mucho en nuestra propia vida.
Pero por si acaso te lo digo. Con amor te lo digo, ahorca tu Judas interno, ahorca a ese que te está impidiendo que haya más santidad en tu vida, a ese que está impidiendo que al final la unción de Dios poderosa, verdadera, que te va a estar llenando y te va a estar dando capacidad para todo, y te va a estar dando algo que vamos a leer ahora, porque la unción, además del poder y la autoridad, quiero acabar con esto. El versículo 8, ahí dice un secreto que se repite por toda la palabra de Dios y que yo te he buscado 3 versículos para confirmártela, pero hay más, hay más, hay más. Pero dice en el versículo 8 que esta mujer, cuando la empezaron a criticar todos, primero Jesús la defendió. Ay, es que Jesús defiende a los ungidos, ¿sí? Jesús te va a defender. Jesús defiende a sus ungidos. Enseguida salió el maestro, el esposo verdadero, te va a defender. Ese es tu defensor. Jesús defiende a sus ungidos. Recibe esta palabra, recibe que Dios te va a defender. No hace falta que tú te defiendas. Esta mujer no se defendió. Esta mujer no profirió palabra, no se quejó, no se enzarzó en una discusión como yo habría hecho, que soy de sangre caliente y me habría enzarzado allí con aquellos. ¿Cómo que me critica? ¿Cómo que tal? Vamos, me habría puesto rojo como un tomate allí, pero esta mujer no dijo nada. Allí estaba su esposo, Jesucristo, para defenderla. La defendió, porque Dios defiende a sus ungidos. Dios defiende a sus ungidos. Y dijo algo, no la critiquéis más, porque esta mujer se ha anticipado. Quiero decirte algo, que aquellos que viven en la unción de Dios, aquellos que viven en la presencia del Espíritu Santo, aquellos que anhelan más y más de este poder que te estoy hablando, de la verdadera unción, de la unción que cuesta, la unción que costó, que tenía un costo muy caro, y que aquellos que se derraman sobre estos que son ungidos, que no tienen en cuenta sus propias vidas, pierden sus vidas por la de Dios. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice el Señor. Aquellos que no se miran sus posibilidades, sino las posibilidades de Dios. Aquellos que escuchan como Gedeón, cuando Dios le dice, ve con esta tu fuerza, con lo que tienes en tu mano. Esta mujer dio lo que tenía. Dice la Biblia textual también, que ella dio lo que tenía en su mano. ¿Qué tenía en su mano? Un frasco de alabastro. Dios te está pidiendo solamente eso. Lo que Dios ya te ha dado. Lo que Dios ya te ha dado, eso dalo. Y cuando tú lo das, dice aquí Jesús, que vas a vivir anticipadamente. En la unción hay una profecía tremenda, hay un nivel profético donde tú entras y puedes ver las cosas del futuro, tú puedes ver las cosas del siglo venidero, como dice Hebreos capítulo 6, vas a estar experimentando las cosas del siglo venidero, vas a poder saber lo que va a ocurrir, vas a poder acontecer los hechos. En la unción hay una unción sobre tu vida, y esa unción te va a estar mostrando, dice Colosenses 1:26, que hay misterios escondidos, hay tesoros escondidos. Dice que escondidos durante los siglos a toda la humanidad. Pero Colosenses 1:26 dice que estos tesoros escondidos, mira lo que dice aquí la palabra en Colosenses 1:26. Dice que estos tesoros escondidos, que Dios se los va a dar a esos ungidos. Dice Colosenses 1:26, por favor búscalo porque es importante. Que esos misterios, todas las cosas que Dios quiere darte, esas cosas que tú a lo mejor ni soñaste, ese infinito de Dios, ese infinito de Dios que Dios tiene para ti, cuando tú te derramas y das lo que tienes y vives en esta unción de Dios verdadera. Dice, misterios escondidos, solo, ¿a quién? A los santos. Vuelve a fijarte en esto, que no dice creyentes, no dice iglesia, no dice ovejas, que somos, por supuesto, que son totalmente, pero hay que identificar bien la palabra. Dice, esos misterios se los va a dar a los santos. Colosenses 1:26. Jeremías 3:33. Dice, clama a mí y yo te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que no conocemos y que necesitamos vivir en la presencia de Dios, en esa unción de Dios, para que esas grandes cosas ocultas que no conocemos todavía, porque no podemos conocer totalmente a un Dios tan grande. Pablo decía que lo tenía todo por basura, que lo tenía todo, que
le daba igual las riquezas, su ciudadanía romana, lo daba todo por basura, al fin de conocer ¿a quién? A Cristo. Ya había conocido a Cristo, pero es que se puede conocer mucho más. Lo que te estoy hablando es que te des más, de que conozcas más, de que te llenes más, de que te apartes más del mundo, de que busques más la presencia y esta unción verdadera. Isaías 42:9, quiero acabar con esto ya. Isaías 42:9. Él, a sus hijos, a sus santos, a la gente escogida por Él, dice que nos lo va a anunciar antes. Te lo va a anunciar antes. Qué bueno saber lo que van a estar pasando en estos tiempos, sobre todo en esta época que estamos viviendo. En este momento que estamos viviendo donde el mundo vive una incertidumbre con esta plaga, donde la gente no sabe qué va a ocurrir, la bolsa está fluctuando de unas maneras tremendas, los analíticos, economistas, los gobiernos, los presidentes, todos están diciendo, bueno, tenemos que estudiar qué va a pasar aquí. Como ya he dicho en algún estudio, las Naciones Unidas, presidente de la masonería y otras sectas parecidas, están esperando que alguien venga, dicen, un líder mundial que solucione todo el problema que tienen, porque no saben hacia dónde van, porque quieren solucionar los problemas de este mundo con políticas o comunistas o imperialistas o con diferentes políticas, democracia, como tú quieras. Ninguna política va a solucionar el problema global del mundo. Solamente el reino de Dios que viene, el reino de Dios podrá traer la paz verdadera y duradera sobre la tierra. Y dice Hebreos, que nosotros ya podemos, gracias a esta unción que el Espíritu Santo nos ha dado a los santos, solo a los santos, esa verdadera unción es sola para los santos, para los apartados. Dice que ya podemos estar experimentando los placeres del siglo venidero. Podemos estar, Isaías 42:9, viendo que Dios nos va a estar anunciando, nos va a estar hablando las cosas que van a venir. Y por eso podemos andar sabiendo que todas las cosas están controladas por Él. Sin temor de nada, sin miedo de nada, porque sabemos las cosas que van a pasar. La unción, dice la palabra de Dios. La unción, no tenéis necesidad de que nadie, dice, os esté enseñando, porque la unción os lo va a enseñar todo. La unción se anticipa a los tiempos. La unción se anticipa al problema. La unción se anticipa a tu circunstancia. La unción se anticipa a todo lo que pueda venir a esta tierra. Y la unción te va a estar enseñando qué tienes que hacer en cada momento. Por eso necesitamos ahora, quiero orar en el poderoso nombre de Jesucristo, para que seamos más y más llenos de la verdadera unción, que podamos hacer un sacrificio donde podamos rompernos, quebrantarnos y coger a cada Judas y ahorcarlo ya y echarlo fuera. A ese Judas que te está entreteniendo, a ese Judas que te está confundiendo, a ese Judas que te está desviando, deséchalo en el nombre de Jesús. Ponte en oración con el Señor. Ahí está la atmósfera de Dios en tu casa, en tu hogar. El reino de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu casa. Ahí está el reino de Dios. Viene el reino de Dios, viene la atmósfera de Dios, la casa se llena del perfume, de la unción poderosa que todo lo cambia. Sobre todo los que han sido tocados por Jesucristo, sobre todo los que han sido llenos de la presencia de Dios, de la salvación de Cristo, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Si tú me estás escuchando y no has sido todavía redimido, todavía no has pedido perdón por tus pecados, todavía la sangre de Cristo no te ha lavado, todavía no has nacido de nuevo, todavía aún no le has dado tu vida 100%, todavía no sabes si mueres hoy dónde irás. Hoy te digo en el nombre de Jesucristo, permite que la sangre de Cristo te santifique para que luego venga la presencia del Espíritu Santo y puedas con todo, vas a poder con todo. Pero primero, si no has recibido a Cristo, ahora mismo recibe a Jesús. Díselo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y te ruego que tu sangre me limpie en el nombre de Jesús. Límpiame, Señor Jesús. Purifícame. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor. Voy a vivir en santidad. Gracias, porque tú me vas a ayudar a vivir santamente, apartado de este mundo.
En el nombre de Jesucristo, ahora úngeme con la presencia del Espíritu Santo. Para todo creyente ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, tú eres quien traes la séquina, el poder de Dios, con el cual podemos hacer todas las cosas, con el cual podemos conocer todas las cosas. Ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, invade cada hogar. Desde el más pequeñito hasta los bebés profeticen, hablen en lenguas ahora en el nombre de Jesucristo. Las lenguas del Espíritu Santo, como los primeros discípulos. Ahora, lenguas de fuego sobre las cabezas. Ahí viene, lenguas de fuego que te transforma, porque el fuego por donde pasa transforma. Sé transformado por la presencia del Espíritu Santo. Que la unción verdadera de Dios, la unción de Dios que transforma, la unción de Dios que santifica, la unción de Dios que te llena y te enseña. Ahora tus ojos sean revelados. Recibe ahora en el nombre de Jesús visión de las cosas que vienen. Recibe ahora sueños, recibe visiones, recibe ahora presencia de Dios. Recibe ahora esa presencia de Dios que te llena de fortaleza, que te rejuvenece, que te refortalece, que te llena de fuerzas nuevas. Te le vas a levantar, aleluya, en el nombre de Jesús. Tienes vigor ahora. Levántate en vigor, en fuerza y en poder del Espíritu Santo. Como Caleb, en el nombre de Jesús. Esta palabra va para ti que te sientes mayor. Esta palabra va para ti que te sientes ya alguien cansado. En el nombre de Jesús, como Caleb, te levantarás ya con edad y podrás vencer gigantes. Aleluya. Viene victoria sobre los gigantes, porque la unción lo hace todo posible. Ahora mismo los que están enfermos, la unción de Dios es derramada sobre tu vida. Para esto es la unción. La palabra de Dios lo dice, para sanar enfermos, para libertar a los cautivos, para predicar el año agradable, el año de libertad. En el nombre de Jesús, ahora declaro libertad sobre cada uno de los que me están escuchando. Tú y tu casa sois libres, tú y tu casa seréis salvos, tú y tu casa sois libertados del enemigo. Satanás no tiene ningún poder, Satanás no puede estar donde está la unción. Saltan los Judas, se van todos los demonios, se van todos los Judas, todos los traidores ahora saltan en el nombre de Jesús. Cualquier demonio que te esté acechando, cualquier demonio que venga a criticarte, a atarte, cualquier demonio que ha venido a tu vida, ahora sale fuera en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Es por las llagas de Cristo que tenemos ahora este poder, gracias a Cristo, aleluya. Todo enfermo ahora es sano por las llagas de Cristo, en el nombre de Jesús. Ahí viene, recibe ahora la sanidad de Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora en el nombre de Jesús, identifica a los Judas. Identifica en este momento, en el nombre de Jesucristo, identifícalo. Observa a ese Judas que te está impidiendo y toma la determinación de ahorcarlo, de tirarlo fuera de tu vida, de eliminarlo ya de una vez por todas. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, contra más le estás dando a Dios, si le das eso que Dios te está pidiendo ahora, Dios va a llenarte mucho más las manos, viene mucho más para ti, en el nombre de Jesucristo. Adoramos a Dios. Gracias, Cristo. Gracias al Señor. Gracias a Asunción, porque todas las cosas son posibles. No hay nada imposible. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima visita que tengamos en los hogares, cuando nos podamos ver y que ya nos podamos reunir en la iglesia de Sagunto. Dios mediante, me encantaría ya la semana que viene, el domingo que viene, reunirnos en la iglesia de Sagunto, que está en la calle País Valencià, número 11, enfrente del parking de Sagunto, enfrente de Sagunto, ahí en la misma carretera, País Valencià, número 11, a las 11:30 nos podremos ver allí en Sagunto. Dios te bendiga mucho, un abrazo muy grande. Hasta pronto.